Ocurrencias en gotas. ¿De qué trata la reflexión? ¿De una ética para los malos que se creen buenos? ¿O de una ética que se basa en sensibilidad y razón? La manera más fácil de descargar la responsabilidad a lo humano es decir que no tiene responsabilidad en lo que está sucediendo a la humanidad. Nadie acepta responsabilidades, pero a la vez la manera más fácil de descargar la responsabilidad a la humanidad es argumentar que la humanidad es responsable de lo que está sucediendo. En otras palabras, los absolutos no sirven, no tienen cabida en cualquier paso ético hacia adelante. Pero la sin salida evidente de este tipo de razonamientos no parece ser tan evidente en las habituales y actuales argumentaciones. El bien y el mal terminan siendo sin duda callejones sin salida para una ética de lo humano. Aceptémoslo. La época de los discursos morales, de los códigos de ética, de los sermones, no está ni siquiera revaluada. Sencillamente no es importante. En el siglo XXI y los anteriores, es decir, hacia atrás, cuando se desarrolla la historia contada, la noción de bien y del mal era independiente de los seres humanos y más dependiente de lo que pensaban sus congéneres que de sí mismos. ¿Cómo lo sabemos? Pues, si no lo sabemos, podemos inventarlo, suponiendo que, en todo caso, todas o casi todas las religiones, mientras no se nos demuestre lo contrario, y espero que lo hagan en estas reflexiones, inventar mitos individuales o colectivos fue la manera de encapsular lo bueno y lo malo, generalmente divino, es decir, ofrecido por la divinidad. Mito que a su vez se fue construyendo con mayor o menor dificultad dependiendo de aspectos como miedo, angustia y en todo caso la obsesión de encontrar fuera las razones de mi ser. Eso lo comprendí curiosamente en mis ejercicios mentales de respiración. Con mis 75 años a cuestas y un poquito más y una arritmia cardíaca después de varios años de repetirlos mañana tras mañana para sentirme mejor. El sitio, el pequeño balcón de mi apartamento del 7º piso, que por fortuna da sobre un frondoso urapán, cuyas ramas, por cierto, han crecido 2 pisos más, tapando lo que deben tapar, es decir, el ruido de la circulación. Me tiende los brazos a una distancia de unos 3 metros desde hace al menos 10 años. Todas las mañanas, durante la hora en que duraban los ejercicios solitarios que demandaban concentración, una rama en especial empezó a parecérseme a una máscara en la que empecé a fijar mi concentración. Entonces, como por misterio y sin causa específica, distinta de tener 2 huecos como ojos y 2 ramas como brazos, empezó a parecerme humana. Recalco el parecido, pues no lo era, por supuesto, pero sí lo era mi tendencia natural. En todo caso, esa tendencia me llevaba a buscar hacia afuera de mí unas respuestas a preguntas que me hacía y que no tenían respuestas. En muchas partes del mundo de los humanos, además de lo religioso, más no del juicio moral, los conceptos se vuelven simplemente un presupuesto encarnado en la imagen de lo que la bondad y la maldad significan. Bueno se vuelve lo que impacta y suscita entonces emociones. En ambos casos, la emoción es imagen. Ni lo bueno alcanza a ser bello, aunque lo malo se acerca un poco más a lo feo, a lo que choca. Pero el estremecimiento del humano tiene más que ver con la emoción, siempre mayor cuando uno sube que cuando baja, que con el escalón de la moralidad. Volviendo al tema de la banalidad arendtiana, me refiero a Hannah Arendt, ahora la inmediatez de la imagen en la retina vuelve banales, por ejemplo, a los negros africanos que se lanzan a la aventura sin futuro en el Mediterráneo cuando quieren migrar a África, o los ucranianos que se refugian en países europeos como Francia o Inglaterra. Dicho de otra manera, el hecho de la migración pierde todo contenido y se vuelve una manera de hacerle clic a los humanos de carne o hueso que migran. Para la mayoría de los humanos se convierten en una imagen que mueve los brazos y el torso para luego perderse en el mar como puntos suspensivos.
La bondad y la maldad en el mundo globalizado se transforman simplemente en el presupuesto encarnado de la imagen. Así es la vida de los seres humanos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno es hoy lo que impacta de inmediato y lo malo lo que no, pero a mi modo de ver, ni lo bueno alcanza a ser bello ni lo malo a ser feo. Son inocuos, como lo expliqué en la sesión pasada. Estamos muy lejos de los dilemas de Shakespeare, en donde el alma humana, cuando existe para el bien o para el mal, tiene multitud de sentimientos, emociones, matices y azares que trastocan, revuelven y desordenan lo humano. Pero si lo moral no alcanza a llegar, como veremos más adelante en otras reflexiones, ¿qué pasa con lo religioso en todo este panorama del humano? El fanatismo ya no alcanza a suscitar la pregunta sobre qué es lo bueno o qué es lo malo, sino que se da por supuestos de acuerdo con la propia creencia de cada quien o ninguna, que también es una posibilidad. Todo aquello sin mayor esfuerzo por parte de los pontífices, salvo una que otra excepción, como sería a mi modo de ver Francisco el Papa. Pero la imagen del pontífice maltrecho que camina con dificultad y hace el recorrido del perdón por los atropellos del pasado, también termina diluyéndose en una oscuridad que ya no tiene existencia. No quiero averiguar desde mi pequeñez humana el cómo y el cuándo que preocupa a los científicos, los filósofos y los sacerdotes, pero lo que supe con certeza humana absoluta desde el miserable balcón que les comenté es que mi cuerpo y el de los humanos no tienen opción distinta a la de participar moviéndose. Y ese participar encierra movimientos que poco a poco se repiten por una razón muy sencilla. Permiten concentrar el esfuerzo con los ojos, esfuerzo sobre el referente y con el acompañamiento del cuerpo. Cualquiera que sea lo que hagas, el cuerpo tiene que participar y termina expresando creencia. Expresarte, comunicar, hacer la señal de la cruz, poner la mano en el pecho o torciendo tu deseo como una lombriz. Ni siquiera tienes necesidad de mirar como lo hacen los animales porque es una necesidad de tu mismo ser. Terminarás moviendo el cuerpo, terminarás haciendo lo que haces, terminarás dejando los ojos atados a un punto fijo, el referente, aunque los tengas cerrados. Me refiero a los ojos. Pero no me quiero adelantar, sino quedarme en el punto que fijo por el cual el humano comprende lo que puede significar un referente, además de facilitar la concentración. El sitio es lo de menos, porque lo que importa es la concentración humana trascendente. Quizás lo encuentre en el cielo inmenso estrellado o azul pálido de un cielo sin nubes, en el sol, la luna, en la necesidad de incrustarse en el árbol de vida, en la naturaleza, como sigue diciendo Spinoza, el filósofo, en la obsesión de compenetrarse para buscar el sentido de su existencia o de ese ser superior que por ahora no necesita explicación, sino una petición. Porque lo que descubro es lo que siempre he sido, como ser humano, un ser de emociones y de búsquedas. Quizás se me había olvidado hoy en el mundo por estar tan ocupado en pelear o en guerrear. Ni lo bueno alcanza a ser bello, aunque lo malo se acerca un poco más a lo feo, pero el estremecimiento del humano al que hice referencia tiene más que ver con la emoción, lo reitero, que con el escalón de la moralidad. Y lo recalco, la bondad y la maldad en el mundo globalizado se transforman simplemente en el presupuesto encarnado en la imagen. Así es la vida. Bueno es entonces hoy lo que impacta de inmediato y malo lo que no. Bueno es hoy lo que impacta de inmediato y lo malo lo que no. Pero a mi modo de ver, ni lo bueno alcanza a ser bello, ni lo malo alcanza a ser feo. Son inocuos, como ya definí qué es lo inocuo. A lo que voy es a que la percepción de lo bueno y de lo malo, sea musulmana, sea católica, sea protestante, sea budista, o no sea de ninguna creencia humana, se ha mermado en este comienzo fragmentado
El bien y el mal terminan siendo sin duda callejones sin salida para una ética de lo humano. La época de los discursos morales, de los códigos de ética, de los sermones no está ni siquiera revaluada. Sencillamente, lo repito, no se vuelve importante frente al poder de la imagen y de lo inmediato. Y así se queda encasillado. Espero sus comentarios o por lo menos su propia reflexión.